por lo menos en México, cuando hablamos de carreras STEM y hablamos de ingenierías, matemáticas, ciencia y demás, siempre son carreras que han sido referidas para hombres, ¿no? Que socialmente y culturalmente han estado referidas para hombres. Entonces las mujeres generalizó, pero sí hay muchas empresas que no se han tomado como tan en serio los temas del objetivo de desarrollo sostenible de diversidad e inclusión, ¿no? O sea, hay que ir en paralelo trabajando en uno mismo, porque al final somos seres humanos con una historia, historias a veces pues llenas de heridas, de traumas y de cosas que eventualmente. Ana de Saracho es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con diplomado en Derecho de las Telecomunicaciones por la misma universidad, de Competencia Económica por la Universidad Panamericana y de Herramientas de Coaching de Vida y de Competencias Directivas por la Universidad Anáhuac. Actualmente cursa certificación internacional de Coaching de Vida que otorga el ICT en el TEC de Monterrey. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en el sector de telecomunicaciones y TICs. Desde 2016 inició su trayectoria en Telefónica Movistar México y de marzo de 2021 a mayo de 2024 fue nombrada directora de Asuntos Públicos, Regulación y Negocio Mayorista. Fue integrante del Consejo de la Fundación Telefónica Movistar México y vicepresidenta de vinculación con organismos empresariales de la CANIETI y consejera de la Anatel. Ana ha sido reconocida por tercer año consecutivo en el ranking de las 100 mujeres más poderosas de los negocios en México por la revista Expansión. Ana es socia fundadora e integrante del Consejo de Conectadas México. En el año 2023 crea la Fundación Yo en Gestión 360 y en la actualidad es socia y fundadora del despacho de consultoría Sinergia en TICS, que tiene como objetivo el contribuir al desarrollo de los sectores telecom y digitales. Bienvenidos a la primera parte de este podcast. Hola, muy buen día para todos. En esta ocasión estamos en un nuevo capítulo de los podcasts de Innovación Latam y en esta ocasión hablaremos de un tema muy interesante de cómo ha sido la presencia de las mujeres en las TIC. Y para eso tenemos una excelente invitada. Ella es Ana de Saracho. Ella es una experta en este tema ya con muchos años en el área de telecomunicaciones. Y pues te doy la bienvenida, Ana. Muchas gracias por participar en nuestra entrevista. Muchísimas gracias, Felipe. Gracias a ti y a Innovación Latam por esta invitación y por dedicarme este tiempo y por toda tu audiencia que pueda ver esto, que seguramente pues ya les damos las gracias desde ahora. Así es, muchísimas gracias a ti, Ana, por tu disposición de permitirnos hacerte esta entrevista y que puedas compartir tus experiencias en esta área. Pero antes de eso, Ana, nos gustaría que nos comentaras quién es Ana. Bueno, pues Ana, soy Ana de Saracho Bryan y soy una mujer de 49 años y yo digo que soy una mujer poderosa y capaz de mover muchas montañas cuando me lo propongo. Tengo 26 años en el sector telecomunicaciones, empecé muy chiquita y soy abogada de profesión. Y bueno, pues después de estar 26 años en el mundo corporativo, en diversas empresas, desde el regulador en México hasta pasar por América Móvil, por Telefónica Movistar México y por en Twitter, que era un despacho de consultoría, pues decidí dejar el mundo corporativo y emprender totalmente con mis propios proyectos, sin separarme de este sector, que por supuesto ha sido el que me ha apasionado toda la vida y el que me ha visto crecer. Y entonces, pues ahora estoy desde este lado de la trinchera, pero más que nunca preocupada precisamente porque ese sector corporativo le pueda brindar a más mujeres un ambiente seguro y confiado para poder crecer en esto que son las TICs y donde muchísimas mujeres hacen falta. Así es, así es. Y más adelante pues hablaremos un poquito de todo ese trabajo que tú haces en esa ayuda y orientación pues a las mujeres en esta parte de las TIC. Nos gustaría, Ana, que iniciáramos con una pregunta y es ¿cuáles son las barreras más frecuentes que se te han presentado a ti, tanto como profesional como a las mujeres que tú empoderas en esto que es las TIC?
Pues mira, yo creo que hay dos de entrada que son sistémicas. La primera es que se trata de carreras STEM. Y cuando, por lo menos en México, cuando hablamos de carreras STEM y hablamos de ingenierías, matemáticas, ciencia y demás, siempre son carreras que han sido referidas para hombres, ¿no? Que socialmente y culturalmente han estado referidas para hombres. Entonces, las mujeres que entran en este ámbito de entrada ya están rompiendo con el status quo y están rompiendo un poco los paradigmas que hay en la sociedad. Y desde ahí, pues ya es una barrera, sobre todo porque desde el nivel universidad se da esto y muchas mujeres terminan por desertar en sus caminos o en sus carreras a convertirse en mujeres STEM. Entonces, claramente, pues la primera barrera viene de ahí. No es mi caso porque yo no soy carrera STEM, soy abogada, Sí. pero me convertí en STEM. La verdad es que yo misma me oigo hablar muchas veces y de repente ya tengo como más visos de ingeniería que de otra cosa y entonces, bueno, hoy me considero en esta carrera STEM y en este mundo STEM. Entonces creo que esa es la primera y más clara. La segunda es que por lo mismo, pues en las empresas sin duda hay una mayoría de hombres, que hoy ya hablaremos de la actualidad porque creo que ha mejorado sin duda este número, pero cuando a mí me tocó entrar a este sector, pues era un mundo absolutamente de hombres. Yo era esta mujer que fue creciendo y fue creciendo muy sola. Fui creciendo al lado de muchos hombres, de los que aprendí un montón. Por supuesto que fueron una bendición en mi vida porque me enseñaron muchísimo, pero también es cierto que perdí un poco mi autenticidad, que me tuve que convertir y amoldar un poco a lo que me requería el ambiente en el que estaba, donde llegar a una reunión y ser la única mujer en la mesa no es sencillo, y mucho menos cuando lo que tú ves enfrente, pues es un grupo de hombres que se conocen de hace muchísimos años y que pueden ejercer una camaradería como muy natural. Ujú. Entonces, pues se vuelve difícil ser quien eres, ¿no? Porque entonces es como, ¿qué quieres ser? Entonces, yo, en mi caso, por ejemplo, creo que erróneamente, y eso es una de las cosas que yo diría hoy que no se deben de hacer, pues me mimeticé un poco con este liderazgo muy masculino, ¿no? Como volverme tan dura o tan resistente a vivir en un ambiente que no era quizá el más propicio para una mujer. Y bueno, luego imagínate cuando me casé, cuando me embaracé 3 veces en este sector, cuando Ujú. de repente pues tienes que sufrir los estragos de las hormonas, de la culpa, de los comentarios que se vuelven además, eh, pues es en este tema como de sesgos inconscientes, ¿sabes? Como estos comentarios que de repente recibes, quizás sin ninguna intención de hacer daño, ¿eh? Que quede claro, no lo digo nunca así, pero culturalmente pues se ven y entonces recibes estos comentarios como de, oye, y mientras estás aquí trabajando, ¿quién está cuidando de tus hijos? Ujú. Y en el fondo, eso simbra, ¿no? Quizá en ese momento lo puedes pasar, pero en el fondo del corazón empieza como a hacer mella, empieza como a decir, debería de estar aquí, y más cuando tienes un mal día o cuando las cosas no resultan como tú quieres o cuando te das cuenta que estás dando el 150% y no creces. Ujú. Entonces, sin duda alguna, pues eso se empieza a volver un tema muy complicado cuando tienes muchos más hombres que mujeres en un sector. Y la otra, pues es que yo creo que hay muchas empresas todavía en este sector que no se han tomado tan en serio, y obviamente con sus excepciones, por supuesto, no generalizo, pero sí hay muchas empresas que no se han tomado como tan en serio los temas del objetivo de desarrollo sostenible de diversidad e inclusión, ¿no? O sea, ¿cómo aceptamos que hacen falta mujeres en una empresa y qué acciones tomamos para que esto deje de pasar poco a poco? Porque además es algo que no va a pasar de la noche a la mañana, Ujú. sino que se tiene que dar en el tiempo, pero no va a pasar mágicamente. Tiene que ser un tema donde las empresas se comprometan a llevar a cabo acciones muy específicas que pueden ser muy quirúrgicas, pero tienes que ver en dónde aplicarlas para que las mujeres en esas empresas empiecen pues a sentirse en un lugar apto para su crecimiento y para su desarrollo. Y entonces tienes mujeres comprometidísimas con esa empresa sabiendo que van a poder seguir creciendo ahí. Y la última que yo te diría,
creo que tiene que ver con tener role models. O sea, en la medida en que las mujeres que entran al sector no ven estas muchas mujeres en puestos directivos, pues se desmotivan en ese proceso, ¿no? O ellas mismas se quedan en niveles gerenciales donde pues saben que quizá el nivel de responsabilidad les va a dejar mantener su vida personal, por decirlo así, o lo que están haciendo afuera, con lo que hacen dentro, sin tener la necesidad de sentirse que están peleando o que están compitiendo por algo. Pero si tú ves arriba de ti o en estas cabezas de empresas, estas líderes que tienen vidas totalmente integradas con mujeres preparadísimas, inteligentes, con familias, casadas, si ese es el caso que quieres, lo que sea que quieras hacer en tu desarrollo, pues sin duda alguna te inspira y te ayuda a decir yo también puedo, ¿no? Y entonces más bien buscarás mentoría de esas mujeres para saber cómo le hicieron para llegar ahí y entonces poder tener algo pues de aprendizaje. Pero si no las vemos, pues es difícil pues creértela, Claro, ¿no? así es. Sí, lo que tú dices es muy importante. De hecho, la barrera cultural y en especial en nuestros países de Latinoamérica, esa parte machista que es tan fuerte que se ha ido como rebajando, por decir así, con el pasar del tiempo, pero siento de que muchos años atrás era muy difícil y lo que tú nos comentas de pronto, ese comentario de por ser tu madre, entonces, y tus hijos con quién están. Hoy en día entendemos que la responsabilidad son de los dos, ¿no es verdad? De la pareja, Es de nosotros. los dos. Pero años atrás, sí, por esa parte cultural, siento y de lo que tú nos comentas, pues ha sido un poquito complejo, ¿no? Y muy difícil, y por eso tenemos una invitada como tú que ha podido romper esas barreras y que tu experiencia sé que les va a servir de mucho a las personas que van a escuchar este podcast. Pues uniendo esta parte de esa parte cultural, de toda esa parte de esos pensamientos que tienen a nivel ejecutivo que este cargo solo es exclusivo para hombres y la mujer no, pero hoy en día los ha ido rompiendo y ha ido ascendiendo y ha demostrado con hechos de que tiene el derecho y tiene el valor para poder participar. Eh, ¿Cómo ves el futuro de las mujeres en las TIC, tanto en México como en Latinoamérica? ¿Cómo es tu perspectiva acerca de eso? A ver, yo lo veo mejorando, sin duda. No llegando a los niveles que tenemos que llegar. O sea, creo que de verdad para tener un tema paritario de mujeres y hombres trabajando en este sector, faltan muchísimos años. Pero sí veo cambios. O sea, yo misma veo en mis 26 años de trayectoria cómo lo empecé y cómo estoy el día de hoy y de qué me rodeo. Y sin duda alguna descubrí muchas mujeres. Y eso tiene que ver también con dos cosas, Felipe, que es bien importante que están pasando actualmente. Una es que justo por este tema cultural que había de pocas mujeres en la mesa, las mujeres en algún momento nos creímos que teníamos una sola silla. No sé cómo explicártelo. Esta misma sensación de ser la única mujer en la mesa era como un privilegio. Ok. Y entonces, de repente veíamos llegar a otra mujer a la mesa y nos sentíamos muy amenazadas. Porque además, curiosamente, era como si solo compitiera contigo por la silla, no las otras 8 sillas que tenían nombres en la mesa, Sí. sino como si solo la fueran a comparar contigo. Y eso también dio esta sensación de mujeres pues que no se apoyaban, mientras que los hombres ejercían una camaradería pues importantísima. Y creo que eso se ha venido a romper. O sea, todo esto te lo platico porque creo que se ha venido a romper. Creo que se introdujo con muchísima fuerza hace ya algunos años el concepto de la sororidad entre mujeres, que ha hecho la enorme diferencia. O sea, el que las mujeres se den cuenta que caminando juntas con otras mujeres suma y no resta, que agrega luz, que no te apaga. Todos estos conceptos han hecho la diferencia porque ahora entre nosotras nos ayudamos. Y hoy vemos asociaciones como Chicas TIC en Latinoamérica, como Conectadas en México, y seguramente en muchos países las hay,
eh, donde las mujeres se están uniendo y se unen no para hacer ningún tipo de contraposición al tema de los hombres, se unen para apoyarse, se unen para entenderse, para empatizar con las cosas que están pasando y por supuesto para esponsorear a otras mujeres. Si una mujer llega a un puesto, por supuesto que hoy tiene la responsabilidad de voltearse y jalar a las mujeres que pueda, para que ese lugar además sea mucho más diverso, no solo por la responsabilidad con otras mujeres, sino por la responsabilidad en el ambiente en el cual se trabaja. Yo creo, y lo he vivido, de estar en ambientes como los que te platiqué al principio, ambientes como los que he tenido al final de mi carrera, donde de verdad hay un tema de diversidad entre hombres y mujeres, y te puedo decir que el ambiente cambia radicalmente. La forma en cómo se habla, la forma como se respetan las opiniones de las personas, las perspectivas que puedes encontrar para tomar una decisión. O sea, de verdad hay cambios importantísimos. Entonces yo creo que esa parte la van a ver ya las mujeres que están hoy pues empezando sus carreras, ¿no? Que yo creo que sí es una parte mucho mejor la que les está tocando vivir. Por supuesto, pues va a haber competencia, sí, sí la va a haber, porque de eso se trata, pero también es cierto que saca lo mejor de las personas. Entonces, sobre todo eso, y que tengan una tribu, que de verdad hagan un tema de fuerza de mujeres. Es increíble además lo energética que es la fuerza femenina cuando todas nos juntamos y lo motivante que es salir y saberte protegida y respaldada por un grupo de mujeres que te va a decir o te va a enseñar a capacitar en habilidades blandas, que te va a dar mentoría, que te va a apoyar cuando necesites algo para que tú puedas seguir en tu carrera. Todas esas cosas creo que son nuevas. Todavía hay una parte que necesita trabajar, que es la parte de las empresas. Yo creo que las empresas sí tienen que tener cada vez más políticas y más cuestiones que hagan más fácil el crecimiento de mujeres, pero lo que es un hecho es que hoy las mujeres además están alzando la voz y eso tampoco se veía, ¿no? En su tiempo quien alzaba la voz era visto un poco como pues la rebelión, ¿no? La rebelde del tema y esto era complicado, de hecho tenías que tener mucho cuidado cómo alzar la voz y hoy me parece que las mujeres vienen con una voz propia desde muy jóvenes, que están dispuestas a levantar la mano, que están dispuestas a pelear por tener los mismos derechos que los hombres, porque solo se trata de eso, Felipe, solo se trata de igualdad de derechos. Aquí no debe de haber supremacía ni de un género ni del otro, simplemente es lo mismo que tiene uno, lo debe de tener los otros. Así es. Y algo pues muy interesante que está pasando en México, pues independientemente del partido político que sea, pues la primera mujer presidenta. En pocos meses ya creo que va a ser ya recibe su cargo y eso también es algo muy interesante porque pues como lo mencioné, en nuestros países de Latinoamérica tenemos todavía muy arraigada esa parte del machismo, ¿no? Y este tipo de Por situaciones supuesto. hace de que el lugar de la mujer cómo está avanzando y hoy en día pues México, que pues es mi segunda casa donde yo vivo, qué buena onda, como dicen ustedes, qué chévere, como decimos nosotros, que una mujer llegue a ese punto tan importante como es la presidencia de un país. Entonces eso también es lo que demuestra lo que tú dices, el trabajo en conjunto, esas tribus de mujeres que se apoyen, que se ayuden, que se orienten, que se guíen para seguir ascendiendo cada día más en esta sociedad, ¿no es verdad? Y te voy a decir algo, hoy vamos a poder tener niñas en este país que digan quiero ser presidente y Total. que sepan que eso puede ser una realidad, ¿no? Porque hace poco en una entrevista que me hicieron me preguntaban, ¿y quién era tu role model cuando eras chiquita? Y yo les decía, de verdad hice una reflexión y dije, mi role model era Margaret Thatcher. Era la única mujer que yo recuerdo importante en mi época, ¿no? Y la verdad es que hoy la veo y pues no es exactamente el tipo de líder que yo quiero ser, pero pues era lo que había. Claro, sí, Mientras más mujeres empecemos a ver arriba, que ya Kamala Harris, pues hace algunos años en la vicepresidencia de Estados Unidos, pero por supuesto tener una presidenta mexicana tiene un simbolismo a nivel
eh, sueños convertidos en objetivos de trabajo para las niñas en este país, que me parece relevantísimo para que tengan esa inclusión. Así es. Y también repite una mujer jefe de gobierno, ¿no? Entonces, mira, También, ¿no? Las mujeres están ahí con todo y ojalá, bueno, ahora lo que falta ver es que verdaderamente defiendan las causas de las mujeres que se han quedado pues tan atrás en las agendas políticas y que sin duda alguna, pues en México por lo menos requieren una atención importantísima desde las de seguridad para las mujeres, como evidentemente aquellas que les permitan obtener independencia económica, que les permitan el sistema de cuidados para que puedan crecer. Todas estas cosas que son súper relevantes y que pues esperamos que al estar en manos de una mujer pues por lo menos sea mucho más prioritario o avance unos números en la agenda, ¿no? así es, Ana. Nos gustaría, Ana, que nos puedas compartir qué tips o recomendaciones les podrías dar a las mujeres que quieren iniciar o están apenas iniciando en este mundo de las TIC. Pues mira, yo te diría que el primero, eso es algo que a mí, yo tardé muchos años en la vida en hacer y en estos últimos 6 7 años que lo he hecho, mi vida ha cambiado considerablemente. Entonces, mi primer tip a las mujeres que están empezando en este sector, y te puedo decir que en cualquiera, es que acompañen su crecimiento profesional de crecimiento personal. O sea, hay que ir en paralelo trabajando en uno mismo, porque al final somos seres humanos con una historia, historias a veces pues llenas de heridas, de traumas y de cosas que eventualmente salen en nuestra vida diaria, ¿no? Tanto en nuestra parte personal como en nuestra parte profesional, que es muy importante y relevante seguir trabajando en nosotros. Yo creo en el concepto de lifelong learning, pero no solamente sobre los hard skills o estas skills duros sobre temas de trabajo, sino también que el soft skill o el life skill que ahora se le llama acompañe todo este proceso para que el nivel de madurez que vayas adquiriendo conforme creces te acompañe. Y eso creo que hace mucho más sencilla tu vida y tu desarrollo profesional. Eso sin duda. La segunda es que reconozcan su poder. Yo he llegado a la conclusión que todas las mujeres, todos los seres humanos somos poderosos per se, pero en algún momento de nuestras vidas perdimos ese poder adentro de nosotros y creo que hay que hacer ese trabajo de ir a reconectar con él y reconocerlo y salir poderosos porque cada uno tiene además una identidad única que es ese aporte que hace a la sociedad, a su trabajo, a su empresa y donde esté. Y si tú no tienes claridad sobre qué es eso que tú aportas distinto, pues te pierdes. Es muy fácil perderte y es muy fácil quedarte en un nivel donde no vas a poder pues hacer eso. Y esto implica también tomar el control de tu vida. Y cuando me refiero a tomar el control de tu vida es que tú sepas tu plan, que tú tengas trazados esas metas y esos propósitos que son necesarios tener en la vida para transitar como si tuvieras un faro enfrente, ¿no? De tal manera, porque se van a presentar N cantidad de oportunidades. Y lo único que de lo que va a depender si son buenas o malas oportunidades es si están alineadas con quién eres y a dónde quieres llegar. Porque luego hay oportunidades que parecen muy buenas, pero que te sacan tremendamente del lugar en el que ibas o al que ibas. Y pues fuimos una generación, yo creo que mi generación, fuimos una generación como muy dada a ir por las oportunidades que se nos fueron presentando y perdimos de vista esta parte como más de dentro de nosotros. Entonces mi consejo es regresemos a este conocimiento de nosotros mismos que nos plantee un camino y que nos adueñe de nuestras carreras. Y la otra cosa es que vivan sin culpa. Yo creo que yo perdí muchos años de mi vida viviendo con culpa, sobre todo porque soy mamá de 3 hijos. Y siempre viví con esta cuestión de si cuando me iba bien en el trabajo le estaba dedicando el tiempo a lo correcto. Por todos los comentarios,
por las preguntas, por todo lo que había a mi alrededor. Y es bien fácil, si no tienes claro qué quieres y quién eres, dejarte ir por esa culpa. Entonces, mi último consejo, y el que ahora aplico, y el que le digo a todas las mujeres que acompaño que apliquen, es cuando sientas culpa de algo, pregúntate si el hombre que esté junto a ti siente culpa por eso. Pregúntate si siente culpa porque su hijo está en su casa cuidado por alguien más y está trabajando. Porque a la larga la igualdad es en todo y como bien lo dijiste, Felipe, la responsabilidad de los hijos es de dos también. Entonces, si hay un hombre junto a ti que no siente culpa, ¿por qué la mujer habría de sentir culpa? ¿Por qué no ponernos en el mismo estándar que los hombres para eso? Y por supuesto, el último consejo es que tu entorno esté arreglado para que tú logres lo que necesitas. Tienes que alinearte con lo que quieres. Si lo que quieres es ser una persona trabajadora y además tener hijos y demás, pues tienes que tener junto a las personas que van a apoyar esta causa, ¿no? No puedes tener junto a las personas que van a criticar tu manera de vivir o que no van a ser un apoyo para ti porque necesitas una red de apoyo. Es bien difícil, eso sí lo digo, es difícil. No es imposible, pero sí difícil. Y entonces, si además no le ponemos a las personas correctas y al entorno correcto, y al entorno me refiero qué tipos de escuelas buscas para tus hijos, escuelas que den los horarios que tú necesitas para poder seguir trabajando, o sea, toda esta parte de crearte un entorno lo más sano y en paz posible con la persona que decides ser. Cuando logras eso y te quitas las culpas, es mucho más sencillo seguir subiendo y además sentirte bien en todos los lugares de tu vida. Perfecto, muchísimas gracias, qué bonito eso que nos compartes, y sé que también, o sea, no es exclusivamente el tip para las mujeres, pero también lo podemos tomar porque lo que hablamos, esta parte de la inclusión, ¿no? Porque muchas veces por tu color de piel o por tu preferencia sexual o algo, siempre va a haber como ese muro que no te va a dejar que tú puedas seguir desarrollándote, y estos tips pienso que va para todo público. Para todos. Por supuesto, esto aplica para todo mundo. A mí me gusta aplicarlo a las mujeres porque siento que es como la tarea más antigua y donde existe el 50% de la población teniendo un tema. Pero tienes toda la razón, Felipe, esto aplica en todos los sentidos. Y te voy a contar algo que quiero decirte porque me siento en deuda, porque muchas veces mujeres me abordan en redes o simplemente en eventos a los que voy y me dicen, oye, siempre hablas de las mujeres casadas y con hijos y nunca te has puesto a pensar los temas que vivimos las mujeres que decidimos no casarnos y no tener hijos. Y la verdad es que tienen razón. También tienen sus temas. También conozco mujeres que han sido brillantes en sus carreras y que han sacrificado cosas afuera. Y no nada más eso, sino que en las empresas en las que están existe este estigma de que como no son madres o no tienen un marido, pues no tienen a qué llegar a sus casas, como si no hubiera otra parte de sus vidas. Y esto es totalmente erróneo. Y como bueno, si nos vamos evidentemente por raza, por color, como dijiste, pues surgen miles de temas culturales que hay que tratar. Pero sí un poco para poner a estas otras mujeres que están en condiciones distintas a las mías, pero que también viven una cierta discriminación y un cierto prejuicio por las decisiones que tomaron en sus vidas. Creo que es importante que nos demos cuenta que no importa qué tipo de mujer seamos, ni cuáles hayan sido las demás circunstancias. El tema es que merecemos exactamente los mismos derechos que los hombres para crecer y que la decisión que nosotros tomemos sea interior. O sea, en realidad a nadie le debería de importar qué decido hacer con el resto de mi vida mientras mi compromiso con la empresa sea el correcto y yo siga dando lo que tengo que dar y además esté imprimiendo este elemento auténtico que yo doy, que es un valor agregado para los resultados, yo creo. Así finalizamos la primera parte de este podcast.
Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y comenten acerca de este video y qué temáticas les gustaría ver. Nos vemos en una próxima ocasión con más temas de actualidad y tendencia. Y recuerden, en Innovación Latam llevamos las relaciones de negocio a otro nivel. Excelente día.